Bueno, decimos entonces luz solar, rayos paralelos, luz puntual, un punto de luz e irradia todo hacia un punto, ¿no? Bueno, si eso lo vemos en la cónica, pues tenemos lo siguiente. Entonces yo puedo dibujar, por ejemplo, un cubo. Vamos a dibujar rápidamente un cubo o un prisma. Vamos a hacer, para variar, que siempre estamos con cubos, pues un prisma rectangular, por ejemplo. Por ejemplo, este prisma, ¿no? Vamos a colocarlo aquí separado del plano de cuadro. Tenemos un prisma y tenemos la prolongación de sus lados. Hacemos lo mismo aquí. La prolongación de sus lados, y por V, por el punto de vista, hacíamos paralelas, ¿vale? Vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a hacer, si viene aquí, a ver, vamos a intentar desplazar con la regla. Bueno, pues vamos a colocar aquí el punto de vista frontal para que no distorsione mucho la figura, y de esta manera tenemos ahí en la intersección de estas dos líneas la posición de la fuga. Bueno, hacemos ahora la línea de tierra. Bueno, y como sabéis, subíamos las trazas a la línea de tierra y las fugas al horizonte, ¿no? Este es el plano de cuadro y vamos a colocar, por ejemplo, aquí el horizonte. Bueno, representamos entonces el rectángulo en perspectiva. Decíamos, subíamos estos puntos al horizonte, que es esto. Hacemos líneas ortogonales por esos dos puntos. Hay una y aquí la otra. Esto habría que desplazarlo, ya no lo hago por rapidez, pero la regla hay que desplazar, si no así somos bastante imprecisos. Entonces tenemos las dos fugas, F', F. Y subimos también las trazas de este cuadrilátero, de este rectángulo. Una traza y la otra traza. Bueno, una vez que hemos subido las trazas, como siempre, mediante perpendiculares a la línea de tierra y las fugas al horizonte, aquí está el punto de vista, pues ya sabemos, estas dos siguen esta dirección a la fuga, entonces estos dos puntos van hacia aquella fuga. Mientras que estos dos van a la otra fuga y tenemos ya el cuadrilátero en perspectiva. Eso sería tal y como lo vería el señor, ¿no? Bueno, y por último vamos a hacer que este cuadrilátero tenga exactamente la misma altura que el lado menor, ¿no? Bueno, vamos a colocar, si lo colocamos aquí, vamos a colocar mejor el lado mayor. O sea que colocamos a partir de una traza la altura de esa figura, que es esta, y fugamos a C'. Y ahora habrá que levantar por aquí verticales, ¿vale? Entonces ya tenemos dos puntos. Levantamos por aquí una vertical. Aquí otra vertical. Y ya tenemos esta cara rectangular ahí detrás. Vamos a afilar esto que ya se nos queda así.
Bueno, una vez que tenemos esto, ya no necesitamos proyectar, por ejemplo, esto, porque podemos unir este punto con la fuga. Y ahora levantar aquí una vertical, pues ya tengo aquí en realidad la longitud de ese segmento aquí, que es esta. Ahora al alinear con F', tengo ya la última al levantar una vertical por aquí. O sea que ya tengo ese prisma del que voy a calcular sus sombras, ¿vale? Lo vamos a remarcar bien las líneas anteriores. Entonces tenemos esta línea anterior que se ve, esta también hacia esa fuga. Y ahora tenemos estas líneas verticales, tenemos esta y tenemos esta. Tenemos esta que va hacia F'. Y luego, cogiendo aquí la fuga, tenemos esta y esta. Bueno, ya tenemos nuestro bloque al completo y vamos a hacer, por ejemplo, que la sombra de este bloque, vamos a hacer que la sombra, puedo dar un punto cualquiera y digo, bueno, pues la sombra de este punto, por ejemplo, vamos a hacer que la sombra de esta línea caiga aquí. A ver, aquí. Vamos a ponerla aquí lejos, para que se vea más claro, ¿no? O sea, la sombra del punto A cae exactamente aquí, A sub S. Y se pide calcular las demás, ¿no? Bueno, fijaros que la sombra de esta línea es esta. Y como ya habíamos dicho, hacemos aquí el boceto. Estamos con luz solar, los rayos son paralelos. Entonces tenemos nuestro prisma. Y nos dan la sombra de este punto. Este punto, por ejemplo, sigue, esa línea sigue esa dirección y la sombra de este punto pues es esta, ¿no? Eso quiere decir que la sombra de esta línea será una paralela de igual tamaño y la sombra de esta línea será una paralela de igual tamaño, o lo que es lo mismo. En la luz solar este cuadrilátero se proyectaba sobre el suelo, ¿vale? Entonces, esta línea sigue esta dirección y el rayo sigue esta dirección. Bueno, pues el rayo aquí seguirá la misma dirección y el rayo aquí seguirá la misma dirección. Con lo cual, esto unido con la base y aquí unido con la base, ya tenemos la sombra del objeto, ¿no? Que es todo esto. Bueno, pues esa es la sombra que arrojaba sobre el suelo y esta es la sombra propia. O sea, la sombra propia esta del objeto y la sombra que arroja, ¿no? Fijaros que estas líneas, las tres, son paralelas, ¿no? Por tanto, tendrán una misma fuga. Y quiere decir que esta línea, esta y esta, irán a la misma fuga. Mientras que los rayos también son paralelos y también tendrán la misma fuga. Y también sabemos que esto es un triángulo, o sea, está en un plano. Esta arista está en un plano por donde pasa este triángulo, y el triángulo contiene a este rayo y a su proyección sobre el suelo. Entonces, como es un plano vertical, cortará también al plano aquí según una línea vertical, ¿no? Ya que planos verticales se cortan según una vertical. Bueno, entonces, hecha esta introducción al trasfondo, al fundamento de este ejercicio, entonces decimos, ¿estas tres líneas son paralelas? Estas. Bueno, pues si tengo la sombra de una y va hacia esta fuga, pondremos fuga de las verticales, ¿vale? Pues esta irá a la misma fuga porque es paralela. Bueno, no la dibujé muy bien. Es paralela y esta irá a la misma fuga porque es paralela. Esta va a la misma fuga también. Bueno, o sea que la sombra, estas tres líneas paralelas, A, B, C paralelas, van a la misma fuga, ¿no?
Bueno, pues aquí igual, las tres van a la misma. Y ahora tenemos que A tiene su sombra aquí. Bueno, pues esta línea la prolongamos, está prolongada ya, y por FV bajamos una vertical, vale. Bueno, pues aquí tenemos la fuga de los rayos de sol, ¿de acuerdo? O sea, la fuga de los rayos de sol, o sea que en realidad el rayo va hacia ahí, pues aquí el rayo irá también hacia ese punto. Y corta aquí. Y aquí detrás, pues lo mismo, irá hacia ese punto. Bueno, aquí ya casi parecen coincidentes, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir? Que fijaros que aquí esta línea tiene su sombra paralela, ¿no? Bueno, pues aquí también deberá serlo. Como esta línea tiene su sombra aquí y esta tiene aquí la fuga, pues esta también tendrá la fuga en ese punto. O sea que la sombra, la fuga de esta línea de sombra será esta. Vale, o sea que vendrá por aquí, vale, ya que estas dos son paralelas. Luego la sombra de esta, como vemos aquí, esta línea tiene aquí esta que es paralela. Entonces si tenemos este punto y calculamos este otro, pues también la sombra será una paralela. Y nos fijamos que termina aquí, con lo cual esa es la sombra ya del objeto, ¿no? Bueno, entonces ya podemos sombrear, todo esto queda en sombra. Es la sombra que arroja sobre el suelo, sobre el plano horizontal. Decimos sombra arrojada, ¿vale? Mientras que esta es la sombra propia del objeto. Bueno, y como la luz ya está el sol está ya muy bajo, por eso proyecta una sombra grande. Bueno, pues quiere decir que en realidad da más luz aquí que aquí. Entonces aquí podríamos dar el tono medio, pero sin llegar al oscuro que hay aquí. O sea que este sería un oscuro más intenso. Vale, entonces tenemos ya la sombra propia del objeto, la sombra que arroja sobre el suelo y un tono medio donde la luz da bastante tangencial, ¿no? Comprobemos que efectivamente esta línea es paralela a esta, aquí también lo son, ¿no? O sea, esto va hacia esa fuga y esto lo mismo. Esta es paralela a esta es paralela a esta, aquí también lo son, ¿no? Y luego estas tres ABC son las tres paralelas y van todas hacia FV. Fijaros que los rayos van todos hacia aquí, ¿no? O sea, todos estos rayos también son paralelos y van todos hacia FR, mientras que estas horizontales van hacia FV, ¿no? Bueno, pues alguien se habrá dado cuenta de que en realidad aquí hay una concurrencia de puntos, cosa que pasaba aquí. Aquí la concurrencia estaba hacia este lado, aquí según nos alejamos pues pasa esto, ¿no? O sea que en realidad, como las paralelas se cortan en un mismo punto en perspectiva cónica, en realidad aquí esto, pues en realidad aunque la teoría es válida, pues lo que hay que tener en cuenta es que en el caso distante, que es el que hemos visto, las líneas paralelas tienen un punto en común. O sea que en una perspectiva cónica, esto que tenemos aquí, pues va a pasar lo siguiente. Tenemos la figura y ahora, por ejemplo, bueno, estamos en cónica, entonces esto habrá una fuga, vamos a ponerla más acelerada. Pues tenemos aquí ya la fuga y esto queda muy lejos, la fuga, sobre esta horizontal. Entonces decíamos que el punto de luz, en este caso el sol está detrás de nosotros, ¿no? Por eso proyecta aquí la sombra, pero en este caso está delante. Lo vamos a colocar aquí. Entonces al hacer delante una luz distante va a aparecer como luz puntual, la sombra. Porque si os fijáis aquí, alineamos este punto con este y este con este. O sea que en realidad la sombra de este punto es este, la sombra de esta línea será una paralela, la sombra de este punto será este y la sombra de este punto será una paralela. Alineamos este punto con este y el espacio con ese. O sea que quitaremos la sombra del objeto. Estos pueden coincidir todos en una vertical.
pero como sabemos que este es paralela a esta, pues ya lo tenemos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Que en realidad, en perspectiva cónica, la luz distante solar, la luz del Sol, se proyecta siguiendo los parámetros de la luz puntual. O sea, funciona exactamente igual que un foco dentro de una habitación, donde las paralelas, estas tres paralelas, se cortan en este punto, ¿no? Mientras que estas tres espaciales, los rayos solares, se cortan en este. O sea que esta es la fuga de los rayos, que coincide aquí con el centro, que es el Sol, mientras que esta es las líneas que son las sombras de las verticales, es la fuga de las verticales, ¿no? Entonces, la diferencia entre que el Sol esté delante de nosotros, la sombra viene hacia nosotros, y la fuga de estos rayos solares es el Sol. Mientras que en el caso este, el Sol está detrás de nosotros y por tanto F sub R está debajo del horizonte, ¿no? En este caso F sub R está encima, ¿vale? Bueno, pues esa es la diferencia fundamental, hay muchas más, ¿no? La diferencia fundamental entre una perspectiva cónica, esto quedaría todo en sombra, todo esto. Una perspectiva cónica con luz distante, que en realidad los parámetros de sombra parece que siguen los cálculos geométricos de la luz puntual, ¿no? Porque en realidad se comporta como un punto de luz con su proyección sobre el horizonte, ¿no? Bueno, vamos por último a considerar una cuestión, y es que aparte de las calidades de sombra que tenga un objeto, tiene también unas calidades de textura y de reflexión, ¿no? Entonces, si por ejemplo partimos, y ya para concluir, de la perspectiva de un prisma, vamos a ver por ejemplo este prisma, y a este prisma le incorporamos, vamos a hacer aquí una vertical, otra vertical, y a este prisma le vamos a incorporar otro prisma, por ejemplo este, y lo vamos a colocar aquí arriba. Entonces tenemos dos prismas, uno enlazado a otro, ¿no? Aquí bajamos una línea vertical. A ver. Bajamos la vertical, vamos a colocar aquí. Y aquí también bajando una vertical, esta es la dirección esta de Z. Entonces cogemos otra vez el prisma rectangular, estamos otra vez en militar. Entonces hacemos aquí la vertical y la vertical. Bueno, todas serían líneas paralelas, aunque no lo parezca. O sea que aquí tenemos una paralela a esta y a esta. Y aquí tenemos la dirección esta. Bueno, tenemos ahí dos prismas. Aquí tenemos un romboide. Bueno, pues decíamos que aparte de las sombras, imaginemos por ejemplo que la sombra de este punto cae aquí. Entonces la sombra de esta línea será esta. La sombra de esta línea será esta. Y como sale de aquí, esta es la sombra. O sea que esta es la zona de sombra. Siguiendo la misma dirección y siguiendo aquí la misma dirección, tenemos que la sombra de esta línea será una paralela y hasta llegar a este punto. Con lo cual la sombra de esta figura es este romboide. Y ahora la sombra de esta línea será una paralela. O sea que tenemos ya las sombras propias del objeto y las sombras arrojadas, y entonces le damos un tono sutil. Para explicar una cosa nueva, y es que en realidad el acabado del material de un objeto viene dado por la superficie, su textura, el grado de brillo, de reflexión que tiene de las caras, cuánto se refleja. Por ejemplo, un espejo refleja todo y no coge sombras, ¿no? Entonces marco ahí simplemente las sombras.
tenemos las sombras que proyectan las figuras. Entonces tenemos, como decíamos antes, sombra propia del objeto y sombra que proyecta sobre el suelo, sombra arrojada, ¿no? Pero ahora estos objetos son sólidos, ¿no? Vamos a hacer que de repente este sea algo reflectante. Entonces, si es reflectante, pues necesariamente esto se refleja enfrente. O sea que vendrá por aquí y vendrá por aquí. Y tendrá la misma distancia, que no se ve el final, ¿no? Lo mismo, esto también se reflejará aquí enfrente. Con lo cual ahora ya estamos haciendo ver de que esto funciona como un espejo. Mientras que si esto también funciona como un espejo, esta medida será igual aquí abajo, ¿no? Y el reflejo de esta tendrá aquí esto que está duplicado hacia abajo. Entonces tenemos esto reflejado aquí, esto reflejado enfrente, esto reflejado ahí, esto reflejado también enfrente con la misma anchura. Y como esto tiene sombra, pues también se reflejará, ¿no? Y entonces la sombra aquí también se reflejará. Y entonces la sombra reflejada se sumará a la sombra propia del objeto. O sea que esto será más oscuro y esto también. Bueno, entonces una vez que tenemos esto, pues también este triángulo aquí, que es la proyección de sombra sobre esta cara, también se reflejará aquí enfrente. O sea que habrá que poner ese oscuro, ¿no? Y esto también se reflejará, esto tendrá más intensidad por aquí, más en el entrante, también se reflejará aquí enfrente, esto a igual distancia. Entonces, bueno, esto hacerlo en una perspectiva de tipo militar es más fácil que hacerlo en otra, ¿no? Porque aquí las paralelas se mantienen y hacerlo en cónica sería complicado. Entonces, esto que se refleja aquí, también tenemos aquí otro reflejo posterior que sumará su oscuro a todo esto que tenemos por aquí. Esta línea también reflejará ahí, hacia ahí, ¿no? Esto, si esto es más oscuro, pues el oscuro se refleja aquí. O sea que queda por ahí detrás, ¿no? Entonces está esto reflejado enfrente, está esto enfrente, esta línea se proyecta por ahí, ¿no? Y este oscuro se refleja también enfrente, ¿no? Vale. Aquí la luz incide más ortogonalmente, entonces aquí podría llevar tonos medios, tendríamos que darle muy sutilmente, y aquí igual. Respetando el oscuro que estaría por aquí detrás, todo, que habría que poner, ya no lo voy a hacer, pero toda esta zona más oscura por detrás de la pieza, todo hacia ahí. Entonces decimos, esto se refleja enfrente y esto también, ¿no? Eso quiere decir que si alrededor este cubo pues proyecta la sombra de los objetos que están alrededor, bueno, pues esto tendría más oscuridad y esto sería la zona de luz, que es lo que refleja del prisma superior, ¿no? Bueno, pues quiere decir con esto que las calidades de sombra de los objetos también se deben proyectar. Entonces teníamos aquí una sombra propia con mayor intensidad de oscuridad ahí en el centro, pues también se proyectará por aquí, con mayor oscuridad. Y podríamos por último hacer el contraste aquí mayor para el entrante y lo mismo aquí. Sabiendo que además la sombra es más intensa allí donde se suman los reflejos, ¿no? O sea que aquí tendría más intensidad. Y entonces esto, como es reflectante, también esto se reflejará aquí y sigue esta dirección. Y si esto se refleja en el suelo, pues también habría que prolongar esta línea hacia abajo. Con lo cual también esto aparecería el reflejo por aquí sobre la pieza abajo y lo mismo aquí este oscuro por aquí abajo y lo mismo este triángulo hacia aquí abajo. Pero bueno, ya no vamos a hacer eso, marcamos simplemente aquí este reflejo y marcamos esta línea más. Bueno, entonces tenemos
Este objeto se refleja aquí, este se reflejaría hacia abajo, este se reflejaría enfrente, este triángulo se refleja aquí, este trapecio se refleja aquí y lo mismo aquí enfrente y ahí, ¿no? Y bueno, es fácil que se olvide algún reflejo. Luego este prisma sigue por ahí su reflexión y este también hacia abajo. Eso quiere decir que por ahí pues quedaría aquí detrás, hacia abajo, reflejado, ¿no? Bueno, pues esto sería combinar la calidad de textura de un material, en este caso materiales lisos, algo reflectantes, con los materiales que utiliza con las luces y las sombras. Aquí también podríamos decir que hay un degradado porque refleja todo lo que está, todo lo que está por ahí detrás del oscuro del fondo, ¿no? Entonces habría que degradar ahí hacia el fondo, ¿no? Y lo mismo por aquí más, y también homogeneizar un poco esto. Bueno, pues lo dejamos aquí.